Sexto, ya, dolor y gozo de San José. Y después de esa estancia larga de 7 años del niño en Egipto, en cuyos detalles no nos podemos detener, sería un deleite hacerlo, como decimos, esa vida de familia en aquel hogar improvisado, tan en precario el trabajo que pudo encontrar San José, los medios que podía llegar, la Virgen haciendo siempre las cosas de casa, derrochando cariño para los 2 hombres de la casa, y en fin, pues dedica media docena larga de capítulos a todo el paso de la huida, el establecimiento en Egipto, la vida allí, la venerable Madre María de Jesús de Ágreda en su mística Ciudad de Dios, y luego dedica solo un capítulo, menos mal, a la vuelta, el capítulo 30, el último del libro 4. Mañana, que es el último dolor y gozo, ya será el niño perdido, el libro 5. Y dice Madre en esta carta de año que estamos citando, del año 13, la Santísima Virgen en su vida oculta, modelo de la hermana de la cruz. Santa Ángela dice: cumplido el tiempo que fue voluntad de Dios que estuviesen en Egipto, se vuelve la Sagrada Familia a su casa de Nazaret, y en santa paz vivían, sin que nadie se preocupase de los antiguos prodigios que se habían obrado en aquel santo lugar. Nuestra Santísima Madre, conocida por la esposa del carpintero y madre de aquel hermoso niño, que para todos era también hijo de José, se ocupa de los quehaceres domésticos, hace los oficios más bajos y no tiene más trato con parientes y conocidos que el preciso para no hacerse singular. Mirad cómo nos enseña nuestra amada Madre a amar los oficios bajos que nos ocultan a los ojos de los demás. Y si alguna vez hemos salido en algo sobresaliente, nunca hacer mención de ello. Pasados aquellos momentos, portarse como si nada nos hubiera ocurrido notable. Y con la comunidad en todo seguirla, sin hacerse singular ni en lo perfecto ni en lo que no lo es. Cumplir en todo lo que sea un deber, sin mirar si gusta o desagrada. Así pasaron algunos años hasta que el niño se perdió en el templo. Y entonces se introduce ya en esa breve narración, sobre todo en sacar los provechos espirituales de ese paso. Y en esa vuelta, lo que sería la vuelta a Nazaret desde Egipto, también alude Santa Ángela en la carta de 1922, de las 3 etapas de la vida de la Santísima Virgen, da una pincelada después de haber narrado la caída de los ídolos en Egipto a los pies del niño, y Dios es más y más glorificado después de los sufrimientos del destierro. Y haciéndonos mirar a la Virgen, dice: sigámosla otra vez a su casita de Nazaret. Y ya nos coloca allí. Qué escenas tan tiernas en aquella Sagrada Familia. Nuestra Santísima Madre siempre religiosa. Unas veces sintiendo las dulzuras celestiales que venían de su Santísimo Hijo, cuando la consolaba y la estrechaba en su corazón. Otras sufriendo por su ceguedad y despego, como aquellas palabras tan duras que le dijo en el templo. Por todos los periodos por donde puede pasar una religiosa y los trabajos que se le pueden presentar, por todos pasa nuestra Santísima Madre, porque nuestro Señor la puso en el camino religioso como maestra consumada. Y después habla de la separación de San José por la muerte y hace una serie de aplicaciones a la vida religiosa. Pero vamos a detenernos y deleitarnos un poco en la vuelta de Jesús, María y José de Egipto a Nazaret por la voluntad del Altísimo. Cumplió 7 años el niño. Hasta entonces habría estado allí.
Y para que se cumpliesen las profecías, era necesario que volviese a Nazaret. Y el Eterno Padre intimó su voluntad a la humanidad de su Hijo, un día en presencia de su madre. De manera que, estando juntos, ella conoció como en un espejo, en el alma humana de su Hijo, cómo aceptaba la obediencia a su Padre para ejecutarla. Hasta ese punto era la sintonía de ambos corazones. Si esto lo ha sido en muchos místicos y almas grandes, como no lo iba a ser en María. Y entonces ella conoce, estando juntos, qué sería la mirada del niño, qué serían sus gestos, sus actitudes, con penetración con su madre. Y ella conoce que está aceptando en un momento intenso de oración la voluntad de su padre. Y entonces ella le secunda, naturalmente, hace lo mismo. Ella vuelve a decir, fiat mihi secundum verbum tuum. Y no era que no le costase, porque dice la Madre Agreda, como les sucederá a ustedes, cuando ya llevan en un lugar 7 años. 7 años ya es un número un poco suficiente. 5, ya dice uno, bueno, 5, ya se ha hecho en un quinquenio, ya 7, y bueno, pero 7 todavía quizá falta algún remate, se puede llegar a los 9, pero ya decían en el pueblo donde yo fui párroco 8 años, había estado un sacerdote muchos años atrás, hubo muchos en medio ya entre él y yo, había estado en los años 50, hizo la iglesia nueva, un sacerdote, claro, cuando los pueblos en aquellos años 50 pues tenían mucha pujanza de juventud, yo ya fui en los años 90, que es cuando me ordené, ya los pueblos envejecidos totalmente y no se había emprendido, en fin. Pero decían de aquel sacerdote que valía mucho, y había una placa en la iglesia que hizo él, con una frase suya que a mí me impactaba. Siempre la leía al entrar y al salir y la quería yo asimilar. El sacerdote es un camino por el cual se pasa para ir a otro lugar, pero se olvida. Tiene que ser así. Y entonces lo citaban para decir que decía aquel don Damián que un sacerdote no tiene que estar más de 10 años, porque si va a hacer muchas cosas, en 10 años le ha dado tiempo. Y si no hace nada, ya está bien de soportarlo 10 años, sin hacer nada. Entonces, bueno, pues 7 años. El niño estuvo allí en Egipto y a la madre le costaba la vuelta, dice la Madre Agreda, porque en Egipto tenía ya más conocidos y devotos que en Nazaret. No manifestaron hijo y madre a San José el nuevo orden del cielo. ¿Cómo no conocerían María y José lo que era de pura, de santa, de blanda, de receptiva, de humilde, de endiosada el alma de San José, que siempre sabían, desde luego el Hijo lo sabía porque es la sabiduría increada, con su ciencia divina y su ciencia infusa. Pero María siempre sabía que a José se lo desvelaría al cielo. Y siendo ella la reina de los ángeles, no se apresuraba ni se ocupaba en explicarle ni darle noticia. Sabía que con José actuaba el cielo. Esto pasa con las almas santas. Cuando se convive con un alma muy entregada a Dios, se sabe que tiene comunicación directa con el cielo. ¿Cuándo? Cuando el Señor sea servido. Pero no hay que andar dándole muchas explicaciones. Todo está bien para esa alma. Si no lo sabe, porque ya lo sabrá. Y si ya lo sabe, porque se lo ha dicho el Señor y ya está. Y entonces
Ni Jesús ni María le dicen nada a José. Pero esa misma noche, la noche del día en el cual el niño ha tenido esa comunicación de su padre que le ha manifestado su voluntad, y él, victimalmente, como lo hacía todo, ha acogido esa obediencia, y en ese mismo acto la Virgen, viendo en el espejo del alma de su hijo la voluntad del Padre que tenían que ejecutar, ha vuelto a decir: hágase en mí según tu palabra, aquí está tu esclava. Pues en ese mismo día, por la noche, San José tiene otro de sus sueños, y el ángel, Mateo 2:19, le avisa: toma al niño y a la madre. Hay que querer mucho al ángel de San José. Sería el ángel Gabriel. San José tendría muchos ángeles. Pero este anuncio, esta palabra, nos la dice muchas veces a nosotros nuestro ángel. Cuando estamos en un sufrimiento, en una dificultad, en una incertidumbre, en un cambio, y hay que salir de donde se está en muchos sentidos, no solo físicamente, sino muchos arrancones. Entonces hay que sentir que nuestro ángel, saber que nuestro ángel nos dice: toma al niño y a su madre. No te vayas solo. Toma a Jesús y a María. Y verás que bien, no sabes el camino, ni el destino, ni el futuro, pero estarás con Jesús y con María, eso es lo sustancial. Toma al niño y a su madre. Y vete a la tierra de Israel otra vez, porque ya Herodes y los que con él procuraban la muerte del niño Dios son muertos. Y vuelve otra vez a suceder lo que hasta aquí, en los evangelios y los episodios de la infancia, que el niño Jesús es Dios. La Virgen Santísima es la reina de los ángeles, muy superior en santidad a San José, pero no quiso Dios que la disposición de la jornada a Galilea, del viaje, eso significa jornada, saliese del hijo ni de la madre, sino que lo remitió todo a San José, que en aquella familia tan divina tenía oficio de cabeza, para dar forma y ejemplar a todos los mortales de lo que agrada al Señor, que todas las cosas se gobiernen por el orden natural y dispuesto por su providencia, y que los inferiores y súbditos en el cuerpo místico, aunque sean más excelentes en otras cualidades y virtudes, han de obedecer y rendirse a los que son superiores y prelados en el oficio visible. Entonces, la mañana siguiente, pues San José fue a dar cuenta al niño y a su madre del mandato del Señor. Y ellos, que ya lo sabían, les dijeron que se hiciese la voluntad del Padre Celestial y prepararon el viaje sin dilación. Sin dilación, vamos, sin tardanza. Esa es la devoción, según explica Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. La devoción no es el gusto sensible por las cosas de Dios, no. La devoción es la prontitud de la voluntad en el divino servicio. Esa persona es devota, aunque no sienta ni guste pero sursum, vamos allá, sin dilación. Pues así San José tantas veces tuvo que prepararlo todo sin tiempo, sin sosiego, y sin embargo se mantenía en una paz inalterable. A nadie nos dan un destino con el poco tiempo que se lo daban a San José, nunca mejor dicho, de un día para otro, ni tan de un día, no, ni de un día siquiera, de una noche para el día. No le daba ni tiempo a pensarlo en esa noche, porque, bueno, pues el ángel va y le dice, y entonces él dispone el viaje, y distribuyeron a los pobres las pocas alhajas que tenían en su casa. Miren qué bonito. Y esto se hizo por mano del niño Dios, porque la Divina Madre le daba muchas veces lo que había de llevar de limosna a los necesitados, conociendo que el niño, como Dios de las misericordias, la quería ejecutar por sus manos. Y cuando le daban a su madre las limonas, se hincaba de rodillas
Y le decía: tomad, hijo y señor mío, lo que deseáis, para repartirlo con nuestros amigos los pobres, hermanos vuestros. Y dice luego los que fueron a vivir en esa casa, una vez que se fue la Sagrada Familia, partieron de Heliópolis a Palestina en compañía de los ángeles, como habían ido en el viaje de ida. La gran reina iba en un asnillo con el niño Dios en su falda y San José caminaba a pie muy cerca del hijo y de la madre. La despedida de los conocidos y amigos que tenían fue muy dolorosa para todos los que perdían tan grandes bienhechores, y con increíbles lágrimas y sollozos se despedían de ellos, conociendo y confesando que perdían todo su consuelo, su amparo y el remedio de sus necesidades. Y con el amor que les tenían los egipcios a los tres, parecía muy dificultoso que los permitiesen salir de Heliópolis si no lo facilitara el poder divino, porque sentían en sus corazones la noche de sus miserias con ausentárseles el sol. Jesús. Y este es el dolor de San José. Otro arrancón, otro viaje. Dicen que 3 mudanzas equivalen a un incendio. 3 mudanzas y otra vez la mudanza, y encima sin capitoné. Todo tenía que caber en las alforjas del borriquillo, un serón, decía. Y se enterarían de caravanas, pues al año que viene se va una caravana. Bueno, pues si nos podéis llevar las sillas de Enea, que es como nosotros nos sentamos, tenemos que llevar las sillas de un sitio a otro, no tendrían ni eso la Sagrada Familia. En fin, ¿qué mudanza harían? ¿Qué posesiones? Entonces había que dejarlo todo en los sitios. ¿Qué enseñanza para nosotros? Nos apegamos tanto a las cosas y las mudanzas de entonces eran eso, lo que cabía a lomos de un borriquito, nada más. Un carro si era un pueblo cerca de otro, pero en este caso no era eso, ya hemos visto la distancia que estamos. O sea, el desprendimiento total, la pobreza suma, el desasimiento afectivo de amistades, de parientes. Le habrían salido allí muy buenos clientes a San José y para vivir allí 7 años, en fin. Y además un matrimonio recién casado se va haciendo su vida, sus amistades, y ellos tuvieron que aprender a funcionar como familia en Egipto. Ver crecer a aquel niño, que era el encanto de los encantos, además los años más simpáticos, más entrañables, más comestibles de un niño, hasta los 7 años, pues eso. Y entonces, como habían adquirido fama de una familia muy santa, muy especial, pues fueron enfermos y les llevaron, y hicieron milagros la Virgen y San José, el niño también, claro, como es natural. Y dice que no es posible detenerme mucho en esta historia, lo dice la propia Madre Ágreda. Basta decir que todos los que llegaron a ellos con algún afecto piadoso, más o menos salieron de su presencia ilustrados de la verdad y socorridos de la gracia y heridos del divino amor, y sentían una oculta fuerza que los movía y obligaba a seguir el bien y, dejando el camino de la muerte, buscar el de la eterna vida. Venían al Hijo traídos del Padre y volvían al Padre enviados por el Hijo, con la divina luz que encendía en sus entendimientos para conocer la divinidad del Padre. Bueno, pues todo eso se cumplió en Egipto y ella nos narra la vuelta y la madre tuvo que hacer el viaje como lo hicieron el de ida, consolando todo el tiempo a su esposo por la pena de no tener la comodidad, el sustento necesario para el niño. Y dice, otras veces usaba el niño Dios de la potestad divina y de algún pedazo de pan hacía que se multiplicase todo lo necesario. O sea que hubo como ensayos, prólogos, anticipaciones de la multiplicación de los panes. Y cuando llegaron a los términos de Palestina, y aquí viene el temor de San José, dolor sobre dolor,
el dolor del arrancón, el dolor de ponerse otra vez en viaje, pero sobre todo la zozobra que le produjo cuando llegaron a los términos de Palestina. El cuidadoso esposo tuvo noticia que Arquelao había sucedido en el reino de Judea por Herodes su padre, y temiendo si con el reino habría heredado la crueldad contra el niño Jesús, torció el camino y sin subir a Jerusalén ni tocar en Judea, atravesó por la tierra de la tribu de Dan y de Isaacar a la inferior Galilea, caminando por la costa del mar Mediterráneo, dejando a la mano derecha a Jerusalén. O sea que no volvieron a Belén, de donde habían salido, sino que tuvieron que cambiar de planes sobre la marcha. Pasaron a Nazaret, su patria, porque el niño se había de llamar Nazareno, Mateo 2:23. Y hallaron su antigua y pobre casa en poder de aquella mujer santa y deuda de San José en tercer grado. Ya la había presentado en unos capítulos pasados, a la mujercita que dejaron a vivir en su casa para guardársela. La casita de Nazaret, que visitamos cuando vamos allí al taller de San José, que es distinto de la casa de la Anunciación, pues eran más bien cuevecitas horadadas en la roca, muy pobrecitas. Y entonces esa mujercita que habían dejado allí los recibió con gran consuelo. Entró la Virgen con su hijo y San José y se postró en tierra, adorando al Señor y dándole gracias por haberlos traído a su quietud, libres de la crueldad de Herodes y defendidos de los peligros de su destierro y de tan largas y molestas jornadas. Y sobre todo, dio gracias a Dios de que venía con su Hijo Santísimo, tan crecido y lleno de gracia y de virtud. Lucas 2:40. El niño iba creciendo a los ojos de Dios y de los hombres en edad, sabiduría y gracia. Ordenó luego la Virgen su vida y todos sus ejercicios con disposición del niño Dios, no porque en el camino se hubiese desordenado en cosa alguna, que siempre la prudentísima señora continuaba las acciones perfectísimas en el camino, a imitación de su hijo. Pero estando ya quieta en su casa, tenía disposición para hacer muchas cosas que fuera de ella no le era posible, aunque lo principal en todas partes era cooperar con su Hijo Santísimo en la salvación de las almas, que era la obra encomendada por el Eterno Padre. Pues aquí tenemos el consiguiente gozo de San José. El dolor cuando llegan a la frontera de Palestina. Mira, a Herodes le ha sucedido su hijo Arquelao, y entonces el temor de que va a seguir persiguiendo a nuestro niño, pero le viene otra vez la revelación del cielo, informado de los ángeles, que vaya a Nazaret, que no vaya a Belén. Belén era Judea, Nazaret era Galilea, y entonces ahí no reinaba Arquelao, y ahí tenemos la alternativa del estado de ánimo de San José, el dolor y el gozo. Dispuso el santo esposo en todo lo que tocaba a sus ocupaciones y su oficio, para granjear con su trabajo el sustento del niño Dios y de la madre y de sí mismo. Tanta fue la felicidad de este santo patriarca. Miren qué bonito pone aquí la Madre Agreda, unido otro motivo de gozo aquí de San José. Poder ponerse ya definitivamente a ejercer su oficio, a trabajar. Esto fue un gozo para San José, modelo de trabajadores, modelo de diligencia, de laboriosidad, de abnegación, de caridad para proporcionar el sustento a Jesús y María. Y de tanta fue la felicidad de este santo patriarca, que si en los demás hijos de Adán fue castigo y pena condenarlos al trabajo de sus manos y al sudor de su cara, Génesis 3:17, para alimentar con él la vida natural, en San José fue bendición, beneficio y consuelo sin igual elegirle para que su trabajo y sudor alimentase al mismo Dios y a su madre, cuyo es el cielo y tierra y cuanto en ellos se contiene. El agradecer este cuidado y trabajo del santo José, tomó por su cuenta la reina de los ángeles, y en correspondencia de esto le servía y cuidaba de su pobre comida y regalo, con incomparable atención y cuidado, agradecimiento y benevolencia. Estábale María a José obediente en todo,
y humillada en su estimación como si fuera sierva y no esposa. Y lo que es más, madre del mismo Criador y Señor de todo. María se reputaba a sí misma indigna de todo por su humildad. Y termina este capítulo 30, bellísimo capítulo, como todos los de esta obra, con la doctrina que me dio la misma Reina del Cielo. Y la Virgen le empieza a hablar a su confidente y secretaria de cómo el Altísimo obró conmigo, mandándome peregrinar tanto de unas partes a otras. Pero mira, hija mía, nunca se turbó mi corazón ni se contristó mi espíritu, porque siempre le tuve preparado para ejecutar en todo la voluntad divina. En esto quiero que me imites, que recibas lo próspero y adverso de la vida mortal con una misma cara, igualdad de ánimo y serenidad, sin que lo uno te contriste, ni lo otro te levante en vana alegría. Atiende solo a que todo lo ordena el Altísimo por su beneplácito. La vida humana está tejida con esta variedad de sucesos, unos de gusto y otros de pena, unos se aborrecen y otros se desean. Y como vuestro corazón es limitado y estrecho, ya que os nace inclinaros con desigualdad a unas cosas o a otras, porque admitís con demasiado gusto lo que amáis y deseáis, y por el contrario os desconsoláis y entristecéis cuando os sucede lo que no queréis. Y estas transmutaciones, estos vaivenes del ánimo, dice la Virgen, hacen peligrar a todas o muchas virtudes. Entonces andamos siempre buscando nuestro alivio en esa manera de que sucedan los acontecimientos. Error. Advierte, carísima, este peligro y atájale por la raíz, conservando tu corazón independiente y solo atento a la divina providencia, sin dejarle inclinar a lo que apetecieres y te diere gusto, ni aborrecer lo que te fuere penoso. Y solo en la voluntad de tu Señor te alegra y deleita, y no te precipiten tus deseos, ni te acobarden tus temores, ni tampoco las ocupaciones exteriores te impidan ni te diviertan de tus santos ejercicios, y mucho menos el respeto y atención de criaturas. Y en todo, atiende a lo que yo hacía, sigue mis pisadas, afectuosa y diligente. Pues esto que nos dice la Virgen, no nos lo dice porque no se atreve metido en su rincón, en su silencio y en su humildad nuestro Padre y San José, pero tenemos nosotros que interpretar que con ese callar nos lo está diciendo. Sigue mis pisadas, imítame también, como a mi esposa y tu madre, en la ecuanimidad. No te perturben los sucesos, no te condiciones pensando que estarás mejor en aquello a que tu corazón más se inclina y que huirás entonces de aquello que aborreces. No, déjate a Dios, ponte en sus manos y mira cómo me fue a mí. Todos mis dolores se trocaron en gozos, siempre el Señor me lo cambiaba todo. Entonces miremos la vuelta de estos romeritos de Egipto. En principio a Belén, pero luego tuercen el camino, como nos hace el Señor muchas veces. A veces nos ponen un destino, un horizonte. No, va a ser que no. Y te tuerce el Señor el camino, o pensabas que tal cosa y te enfermas, o en fin. Pero siempre es para bien que aprendamos de María y José a dejar a Dios, que siendo omnipotente no lo hará respetando nuestra libertad si no le dejamos. Aprendamos de María y José a dejar a Dios que cambie nuestros dolores en gozos como hizo con ellos.